Ok, en este video vamos a resolver problemas sobre la aplicación de la ley de Ohm y la ley de Watt. Primero que nada, pues tenemos que tener nuestro formulario. ¿Cuál va a ser ese formulario? En este caso va a ser este, donde tenemos la ley de Ohm y la ley de Watt. ¿Cómo lo vamos a explicar? Está muy sencillo. Pues sabemos de que la ley de Ohm es igual a voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces, una manera más fácil de que se nos quede, podemos decir que se dice viva la reina Isabel. Entonces, si ponemos viva la reina Isabel, ya sabemos de qué es voltaje, resistencia, intensidad. Y si queremos hallar resistencia, pues tapamos acá y ya sabemos que es voltaje entre intensidad. Si queremos hallar intensidad, pues es voltaje entre resistencia, como lo tenemos acá. Ahora, para la ley de Watt, de la misma manera, tenemos la potencia, intensidad y el voltaje. En este caso le podemos llamar PIV. Y es de la misma forma. Queremos hallar la potencia, ok, tapo potencia. ¿Y cómo es? Pues potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Queremos hallar intensidad, ok, intensidad es igual a la potencia entre el voltaje. Y de la misma manera con el voltaje. Al simplificar estas dos, al unirlas y sustituir valores, tenemos otras dos fórmulas que nos dan potencia es igual a voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Y también potencia es igual a la intensidad elevado al cuadrado por la resistencia. A la intensidad se le conoce también como intensidad o corriente. Entonces, el voltaje, su expresión se da en voltios, que es con una V pequeña. También cuando hace referencia a voltaje, pues la palabra voltaje, tensión o diferencia de potencial, cosas que vamos a encontrar en los ejercicios o cualquier tipo de ejemplo. Si nos dicen diferencia de potencial o que el número 220 tenga una V, bueno, ya sabemos que son 220 voltios. La resistencia, pues su símbolo es este que podemos ver acá y se llama ohmios. Entonces, cualquier dato que tenga este símbolo, pues sabemos que es la resistencia. Ahora con la intensidad, pues nos pueden decir tal dispositivo maneja con tanto amperaje, tal dispositivo tiene tanta corriente, o ahí la corriente, o ahí la intensidad. Ok, y su expresión se da en amperios, que es esta A mayúscula. Y para los watts, pues hace referencia a la potencia, que cualquier dato que tenga una W, pues sabemos que es potencia y se expresa en watts. Vamos a resolver los problemas. Ok, primero que nada nos dicen hallar la intensidad de un dispositivo eléctrico que tiene un voltaje de 110 voltios y una resistencia de 100 ohmios. ¿Cómo vamos a hallar eso? Bueno, primero que nada sacamos nuestros datos. Pues, ¿qué datos tenemos? Tenemos un voltaje que son 110 voltios. Tenemos una resistencia de 100 ohmios. Vamos a nuestro formulario. ¿Cuál nos puede servir? Y nos están pidiendo ahí la intensidad. Ok, hallamos la intensidad. Entonces, miramos acá nuestra fórmula. Bueno, ya la tenemos despejada. Entonces sabemos que la intensidad es igual al voltaje dividida la resistencia. Sustituimos valores. 110 voltios entre 100 ohmios. Y eso nos da 1.1. ¿Qué cosa? Pues como lo dijimos, ¿cómo se representa la intensidad? Con la A. ¿Y qué es la A? 1.1 amperio. Pues ese sería nuestro resultado. Ahora bien, vamos con otro. Hallar la tensión que existe en un dispositivo eléctrico con una resistencia de 25 kiloohmios y transcurre en él una corriente de 10 amperios. Que dijimos que era tensión. Eso hace referencia a voltaje. Ok, vamos a analizar. Nos piden que hallemos el voltaje. Tenemos una resistencia de 25 kiloohmios y tenemos una corriente, o sea, un amperaje
de 10 amperios. Acá es una intensidad o corriente que son los 10 amperios. Bueno, ¿qué fórmula vamos a usar? Si nos están pidiendo voltaje, tenemos resistencia y tenemos intensidad, pues usamos esta. La de voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Pero hay un detalle acá. En esta fórmula no podemos poner estos 25K. Tenemos que pasar esos kiloohmios a ohmios normal. ¿Cómo lo hacemos? Como lo vimos en el video anterior de los prefijos del sistema internacional, tenemos los 25, que son kiloohmios. Bueno, por 10 elevado a la 3. ¿A qué lo queremos pasar? Pues a ohmios, sería entre 1. Entonces, esos son, ¿qué? 25.000 ohmios. Ok, entonces estos son 25.000 ohmios. Ahora sí, ya multiplicamos los 25.000 ohmios por los 10 amperios. ¿Y eso qué voltaje nos da? Pues nos da un total de 250.000 voltios. Pero como es una expresión muy grande, ¿qué hacemos entonces? Pues lo mejor es expresarlo en kilovoltios. ¿Y cómo expresamos esto en kilovoltios? Lo único que hay que hacer es dividirlo entre 10 elevado a la 3. Y esto nos da 25. Ok, vamos a dividirlo. 250.000 dividido 10 elevado a la 3. Perdón, nos da 250 kilovoltios. ¿Queda claro? Esa sería nuestra respuesta final. Ya sea 250.000 voltios o 250 kilovoltios. ¿Cómo hice esto? Pues de manera sencilla. Podemos hacerlo así directamente, o como lo expliqué la vez pasada, tenemos 250.000, que esto es un imaginario acá. Bueno, por una dividido a cuánto lo quiero pasar a kilo. ¿Cuánto vale kilo? Pues vale 10 elevado a la 3. Entonces 10 elevado a la 3, y eso nos queda 250 kilovoltios. Vamos con el tercero. Un calentador de agua de 150 watts toma una corriente de 24.000 miliamperios. ¿Qué valor tiene su espiral calentadora? Traemos nuestros datos. Tenemos una potencia de 150 watts, porque ya sabemos que los watts hacen referencia a la potencia. Que toma una corriente, que era la corriente, intensidad de 24.000 miliamperios. Y dice qué valor tiene su espiral calentadora. ¿A qué hace referencia espiral calentadora si nos están hablando de un calentador? Pues ya sabemos que es su resistencia, que es la que nos piden que hallemos. Ahora bien, ¿qué fórmula usar? Bueno, pues tenemos potencia y tenemos intensidad, y nos piden hallar la resistencia. Pues podemos usar esta de acá. Potencia es igual a intensidad cuadrada por resistencia. Y pues despejamos para la resistencia, la cual nos quedaría de esta manera, que resistencia es igual a la potencia entre la intensidad elevado al cuadrado. Eso es igual a ¿qué? La potencia, que son 150 watts, dividido, como bien lo dije, tenemos esto, puede estar con ningún prefijo, hay que liberarlo. ¿Cómo lo liberamos? Tenemos los 24.000 miliamperios. Pues eso por 10 elevado a la menos 3, que es lo que vale, y eso da 24 amperios. Entonces esto es igual a 24 amperios. Lo colocamos acá, esto elevado al cuadrado. Regresamos en la calculadora. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 0.0
260. Ohmios. Eso pues lo dejamos así, o si no pues lo pasamos a miliohmios, por si, para no dejarlo tan pequeño. Entonces colocamos 0.260 por 1, que es lo que vale acá imaginario, entre 10 elevado a la menos 3, que es lo que vale mili. Entonces eso es igual a 260 miliohmios. Y pues así de fácil es, que se quede claro que no podemos trabajar con prefijos a la hora de ingresar los datos en las fórmulas. Y vamos con el último. Una lámpara que tiene 1.8 kiloohmios está conectada a 220 voltios. Pues bueno, ya con la experiencia que vayamos tomando, pues ya vamos a saber. Bueno, tiene una resistencia de cuánto. Si es 1.8, bueno, pues ya sé que kilo vale 1000, entonces sería de 1800 ohmios, que está conectado a un voltaje de 220 voltios y que me piden la potencia. ¿Cuál es mi fórmula? Pues potencia es igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia. El voltaje al cuadrado pues sería 220 voltios elevado al cuadrado entre los 1800 ohmios que ya están liberados. ¿Eso cuánto nos da? Pues nos da 26.88 watts. Y esto, si lo aproximamos, es igual a 27 watts. Pues eso sería todo, siempre basándonos en lo que es nuestro formulario.